Vale, ya estamos grabando. Así que nada, bueno, pues empezamos ya. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al último seminario ordinario de este curso. Hoy contamos con dos ponentes. La primera que veis en pantalla es la doctora Laura Soriano Romaní, que, bueno, muchos de vosotros ya la conocéis. Ella es doctora en biotecnología, licenciada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia y luego hizo el máster en investigación en ciencias de la visión y el doctorado en ciencias de la visión aquí en el IOBA, en la Universidad de Valladolid. Estuvo trabajando y haciendo la tesis con la doctora Yolanda Dibol, buscando nuevas terapias para la inflamación ocular, de la superficie ocular. Durante su tesis y previamente había hecho estancias en varios sitios. Estuvo en la Universidad de Boston, la Universidad de Liverpool, también en una empresa en Reino Unido que se llama Renasai. Previamente había estado, creo, si mal no recuerdo, en la Universidad de Miño. Y ya desde hace unos años está trabajando en AINIA, que es un centro tecnológico en Valencia, en el departamento de biotecnología, en la línea de estudios preclínicos in vitro. Y bueno, lo que nos van a contar hoy un poco tanto ella como su compañero, que ahora les presento, es un poco lo que están los modelos in vitro que están desarrollando allí y cómo hacen todo su trabajo. Como os decía, hay otro ponente que es Juan Antonio Nieto Fuentes. Están compartiendo sala, entonces están un poco separados para mantener las distancias. Él es diplomado en Nutrición Humana y Dietética y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid, experto universitario en cáncer y crecimiento celular por la UNED y doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo su tesis en la búsqueda de... a ver si no lo digo mal, ¿vale? Que lo tengo por aquí apuntado. En la búsqueda de compuestos fenólicos con actividad biológica, de compuestos fenólicos de la uva, ¿verdad? Que hay gente en el instituto trabajando en temas que pueden estar más o menos relacionados. Vale. Él también ha realizado estancias de investigación en Portugal, ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2010 hasta el 2015 y desde 2018 es profesor en la Universidad Internacional de Valencia. Trabaja en AINIA también desde hace unos años, en el Departamento de Biotecnología, junto con Laura, en la línea de estudios preclínicos in vitro. Y bueno, entre los dos hoy nos van a contar un poco lo que hacen y cómo se podrían estudiar compuestos por la vía oral y bueno, intentar enfocarlo un poco a la salud ocular. Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación y nada, cuando queráis, adelante, estamos deseando escucharos. Muchas gracias, Lau, doctora García Posadas. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Ojalá hubiera estado allí en Valladolid. Pero bueno, igual quizá el año que viene se puede hacer allí. Hoy nos gustaría comentaros o responder a la pregunta de cómo evaluar el efecto de compuestos bioactivos de aplicación oral en la salud ocular. Esto se podría hacer mediante estudios de intervención en humanos, pero nosotros queremos centrarnos en los modelos de digestión gastrointestinal y absorción intestinal in vitro, que como ha dicho Laura son los que tenemos en la casa y nuestro día a día. Estos modelos in vitro al final son necesarios para las etapas previas a la comercialización de un complemento nutricional o de un alimento funcional y nos van a ayudar al diseño de estos productos y al cribado y a la selección, ¿no?, de los compuestos bioactivos que incorporar en estos productos. Antes de comenzar, nos gustaría hablar un poco de AINIA, de nuestro centro tecnológico. Los centros tecnológicos están un poco a caballo entre los centros públicos como las universidades y los hospitales y las empresas privadas. Son un centro privado pero sin ánimo de lucro, cuya misión es aportar valor a la empresa liderando la innovación y el desarrollo tecnológico. Tenemos unos 1.500 clientes anuales y la mayoría de ellos son pymes. Vale, también tenemos unas 740 empresas asociadas y es verdad que AINIA nace como un centro tecnológico al servicio del sector agroalimentario. Sin embargo, nos damos cuenta de que la tecnología necesaria para obtener una emulsión como es una mayonesa, también es esa tecnología útil para tener una emulsión como es una pasta de dientes. Entonces, los sectores al final se han ampliado y también
trabajamos con empresas del sector cosmético, del sector farmacéutico, etc. Al final nos movemos con un 70-30 entre fondos públicos y fondos privados. Tenemos distintos laboratorios, unos 8 laboratorios, 12 plantas pilotos. También tenemos una parte muy importante de formación, 900 metros cuadrados de áreas con investigadores, una planta industrial de fluidos supercríticos y 2 laboratorios sensoriales, porque también trabajamos mucho con el consumidor. Las líneas prioritarias, pues como he comentado, mucho alimentación y salud, mucha calidad y seguridad alimentaria, pero también diseño y producción industrial, sostenibilidad y medio ambiente, consumidores, etc. Y nos movemos en un know-how entre tecnología de alimentos, biotecnología, nanotecnología, electrónica y comunicaciones, tecnologías energéticas y medio ambiente y tecnologías de envase. Bueno, no he querido extender esto mucho más. Sencillamente, Juan y yo formamos parte del Departamento de Biotecnología, que además tiene unas líneas de investigación como la microbiología, la biotecnología industrial, la biotecnología ambiental o laboratorio de ómicas, que recientemente hemos adquirido un equipo para realizar estudios de proteómica, y nosotros en concreto pertenecemos a los estudios preclínicos in vitro. Y nada, y os voy a dejar con mi compañero Juan, que como ha dicho Laura es un experto en todo lo de nutrición y sabe mucho de los procesos digestivos, y creo que os va a gustar todo lo que os tiene que contar, y luego vuelvo yo con la absorción intestinal. Hola. Bien, pues para empezar mi parte de la ponencia, vamos a empezar comentando la aparición del reglamento CE número 1924 del 2006, por el que se empezaban a regular un poco las declaraciones de alegaciones saludables de lo que llamamos los alimentos funcionales. ¿Por qué surge esto? Porque la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, lanza una normativa. Pues bueno, pues antes de esta normativa las empresas podían lanzar health claims, que se llaman, sin ningún tipo de control, básicamente. Entonces se podían lanzar health claims tan absurdos a día de hoy como que ayuda a crecer el pecho, el consumo de un cierto producto. Entonces, claro, ante esta situación la Agencia Europea, la EFSA, se tuvo que poner seria y lanzó un reglamento. Por tanto, para que un alimento pueda tener una alegación de alimento funcional, por tanto un health claim, tiene que demostrar con evidencia científica que tiene la capacidad de generar esa acción concreta para la que habla el health claim, y por tanto se tiene que profundizar mucho más en la demostración de cómo el alimento o un compuesto concreto tiene ese efecto. En este punto de decir que todo lo que tiene que ver con complementos va más por la vía de parafarmacia, y entonces tiene una reglamentación bastante más liviana y menos estricta en este sentido. Pero como consecuencia de esta necesidad de dar una mayor evidencia a este tipo de productos, pues surgen departamentos como el que tenemos en AINIA, donde lo que ayudamos es a definir y caracterizar la acción que tienen ciertos compuestos o alimentos. ¿Por qué? Porque para que un alimento se pueda considerar como funcional, tienes que definir la cantidad del alimento que tienes que ingerir para que tenga un efecto, el compuesto del alimento que tiene el efecto, el target poblacional al que va dirigido, es decir, la población sobre la que puede tener el efecto, y definir los mecanismos de acción de ese compuesto o de ese alimento funcional, es decir, definir cómo funciona. En definitiva, lo que hemos dicho, conseguir evidencias científicas. Entonces, para esto, la EFSA obliga a que sean demostradas mediante estudios clínicos. Los estudios clínicos son esenciales. Lo que pasa es que los estudios clínicos per se no se va directamente a ellos de primera, sino que suele haber unas etapas previas que son ensayos in vitro, posteriormente ensayos en animales y luego ya ensayos en humanos. Es verdad que los ensayos en animales en ocasiones se saltan para el tema de que es más de alimentación o para farmacia, pueden saltarse ese paso y pasar de los in vitro a humanos. Pero es raro que se vayan directamente a los humanos, sino que los estudios que se hacen en humanos estén previamente soportados por estudios in vitro. ¿Por qué? Porque estos estudios in vitro lo que nos permiten, por tanto, es proporcionar una evidencia científica previa a estos estudios clínicos, dilucidar los mecanismos de acción que tienen los compuestos o los alimentos que se están testando, y por tanto apoyan a la verosimilitud de los resultados que posteriormente se obtienen con los ensayos clínicos. Bueno, nada, simplemente comentaros que la EFSA tiene registradas todos los health claims que tienen aprobados.
Y desde un punto de vista de salud ocular, ¿qué tipo de productos podemos encontrar en el mercado así rápidamente? Pues aquí os hemos puesto 4 ejemplos, que si miramos la composición que tienen estos en su conjunto, podemos ver que tienen luteína, vitamina A, vitamina C, extracto de arándano, extracto de semillas de vid, otro tipo de vitaminas, otra vez extracto de arándanos y antocianinas, luteína, extracto de arándanos. O sea, en resumidas cuentas, lo que podemos ver es que todos los productos de más complementos o de parafarmacia que están dirigidos hacia la salud ocular, lo que tienen son o carotenoides, tipo luteína o betacaroteno, compuestos fenólicos altamente antioxidantes como antocianos o flavantresoles como catequinas, epicatequinas, o minerales y vitaminas relacionadas o con una acción específica o con el sistema antioxidante. Es un poco los compuestos que podríamos decir comunes a todo este tipo de productos, ¿no? Ahora, la pregunta y toda esta introducción para llegar a este punto es: ¿que un producto tenga un compuesto bioactivo implica que va a mostrar actividad en el órgano diana, en nuestro caso el ojo? Pues la respuesta es no. Y en esto la verdad es que hay poco establecimiento científico en todas aquellas áreas que no son estrictamente de nutrición o de digestibilidad. ¿Por qué? Se suele olvidar mucho las etapas previas que tiene que pasar un compuesto o un extracto para tener un efecto funcional. Y es que para que un compuesto muestre una funcionalidad sobre un órgano diana, primero tiene que ser liberado, estamos hablando siempre, perdón, que se me ha olvidado de indicarlo, de compuestos ingeridos por vía oral, ¿vale? Por tanto, el compuesto tiene que ser liberado de la matriz donde está encerrado, encapsulado o donde sea el alimento, cápsula, fármaco. Tiene que solubilizarse en el medio digestivo y resistir el proceso de la digestión. Es decir, tiene que ser liberado de la matriz y bioaccesible, es decir, resistir este proceso. Posteriormente, el compuesto tendrá que ser absorbido, lo que llamamos biodisponible, que en esta absorción no se metabolice en su mayor parte, que pueda haber una metabolización, que posteriormente una parte del compuesto resista el metabolismo hepático tras ser absorbido y por tanto se mantenga en su forma nativa para que sea distribuido hasta los órganos diana, lleguen al órgano diana y puedan tener una funcionalidad. Entonces, claro, generalmente los compuestos, los extractos se testan directamente en cultivos celulares sobre órganos diana y nos olvidamos de todo las etapas previas que tiene que tener pasar un extracto, un compuesto para tener esa funcionalidad. Y a esto es a lo que nosotros nos dedicamos un poco, a seguir esta línea de etapas para demostrar in vitro la posible funcionalidad de un compuesto. ¿Vale? Entonces, en concreto, yo me voy a centrar en la parte de la bioaccesibilidad. Muy resumidamente, recordaros que el proceso digestivo, que yo creo que todos lo sabemos ya, se compone de 3 etapas: una digestión bucal, estomacal e intestinal. Luego, posteriormente, hay una fermentación colónica, que en la digestión bucal se lleva a cabo la digestión de los hidratos de carbono, concretamente hidratos de carbono que tengan una estructura glucosa alfa 1,4 glucosa. Si no es esta estructura, no hay digestión de hidratos de carbono en la boca. Posteriormente, hay una predigestión de las proteínas y una predigestión de los lípidos en el estómago, y ya el intestino delgado es realmente el que hace la mayor parte de la digestión en todos los sentidos. Aunque se suele decir que la digestión de las proteínas en el estómago no termina de ser cierto, hay una predigestión. Esta digestión se completa luego en el intestino, ¿vale? Por tanto, los estudios de digestión gastrointestinal in vitro nos permiten simular estos procesos de digestión gastrointestinal, pudiendo simular las etapas que componen este proceso: una digestión bucal, una digestión estomacal, una digestión intestinal y posteriormente una fermentación colónica en caso de ser interesante o necesario testar según el compuesto que estamos evaluando. Por tanto, para llevar a cabo los estudios de digestión tenemos 2 tipologías de métodos o modelos. Los modelos estáticos, donde podríamos clasificar 2 tipos de modelos: los que se hacen en estático puro, que se llaman, que se hacen mediante matraces. Entonces, estas se constan de etapas aisladas y continuas, es decir, se reproduce primero la digestión estomacal y sobre ese digerido estomacal posteriormente se reproduce la digestión intestinal. Por lo tanto, reproducen los fluidos gastrointestinales, pero no reproducen la adición progresiva de estos fluidos que se lleva a cabo durante la digestión gastrointestinal. No reproducen los tránsitos intestinales y no reproducen, por tanto, las dinámicas gastrointestinales. Y esto tiene mucha importancia
importancia a la hora de evaluar la bioaccesibilidad. Puede cambiar bastante el resultado de bioaccesibilidad de un compuesto. Y aquí hay que decir que la bioaccesibilidad está muy ligada a la biodisponibilidad, es decir, a lo que luego se absorberá, ¿no? La otra tipología de estudios estáticos que tenemos son los típicos de la farmacopea, los USP1-2, que son simplemente reactores que se ponen al pH propio del tramo digestivo que se quiere testar. En caso del estómago, por ejemplo, un pH 2 con pepsina, y en el caso del intestino un pH 6-7 con pancreatina, pero como se puede ver, son también muy similares a los de los matraces, ¿no? Son también de carácter estático. Los dinámicos, que son los que nosotros llevamos a cabo, son más biorelevantes porque estos sí que reproducen esas acciones que no eran capaces de reproducir los estáticos. ¿Cómo? Pues aquí en la imagen podéis ver el digestor, la primera versión del primer digestor que desarrollamos aquí en AINIA, que está compuesto de 2 módulos diferentes, de tal modo que de manera externa al equipo simulamos la digestión bucal a través de la adición de una solución de saliva simulada con saliva humana. Ese digerido bucal lo introducimos en este compartimento que es el estómago. Este compartimento está compuesto por una membrana introducida dentro de una camisa en la cual se insufla agua a presión, de tal forma que comprime la membrana en uno de los lados y proyecta el líquido hacia el otro lado, de tal forma que se va presionando de manera progresiva a un lado y a otro, lo que va haciendo un movimiento de vaivén del líquido, y con eso conseguimos más o menos simular el peristaltismo gástrico, y decimos claramente más o menos porque la representatividad en este caso de este aspecto no es muy cercana, ¿no? Pero sí que permite llevar a cabo una adición progresiva de una solución de pepsina y de ácido. Por tanto, conseguimos reproducir una curva de pH que simula la bajada de pH que tenemos in vivo en el compartimento estomacal, y por tanto conseguimos reproducir de una manera más representativa, como lo hacían los estudios estáticos, lo que es el proceso de la digestión gástrica. Además, a la misma vez que se va produciendo la digestión gástrica, se va produciendo un vaciado del contenido gástrico, que también es progresivo en función de una curva de vaciado observada en vivo. Se va produciendo un vaciado de ese contenido gástrico al compartimento del intestino, que funciona de una manera similar a como hemos explicado en el estómago, pero que aquí se adicionan pues los fluidos intestinos propios que son del intestino, pues una secreción de bicarbonato, una secreción de pancreatina, de electrolitos duodenales, y también en este caso se produce una simulación del tránsito intestinal que simula el paso del contenido intestinal a través de la válvula ileocecal, es decir, del vaciado del intestino al colon. Entonces, como se pueden ver, son estudios que son más biorelevantes porque simulan mejor el proceso fisiológico de la digestión. Sin embargo, cuando hacemos un poco una imagen de los diferentes equipos dinámicos que tenemos en el mercado, incluyendo el primer modelo que desarrollamos nosotros, que no se escapa a esto que vamos a comentar, lo que podemos ver es que la parte que reproduce el estómago carece de la anatomía que tiene el estómago, y esto a la hora del vaciado de productos tipo fármacos, cápsulas, complementos, puede ser muy importante. En esta imagen tenéis representada cómo es la hidrodinámica de los fluidos según una simulación computacional, y en esta imagen cómo es el peristaltismo gástrico que sucede, ¿no? Cómo se produce la contracción gástrica. Pues ninguno de estos modelos reproduce esto de forma adecuada. Por ello, nosotros hemos desarrollado un nuevo equipo que no podemos enseñaros una imagen solamente de la parte del intestino, que es esta de aquí, donde lo que hemos hecho es reproducir la anatomía en 3D del estómago y simular el movimiento peristáltico del estómago a través de la simulación con músculos artificiales de la onda de contracción peristáltica. Por tanto, con ello lo que conseguimos es reproducir de una manera más realista las hidrodinámicas gástricas, que como hemos dicho tienen gran influencia en cómo se van a vaciar los contenidos gástricos, lo cual es muy importante en cómo se va a digerir al final un producto.
Y por otro lado también hemos ampliado la parte del intestino, la hemos dividido en las 3 secciones propias del intestino, el duodeno, el yeyuno y el ilion. De este modo nos permite hacer la digestión diferenciada en cada uno de los 3 tramos que componen el intestino delgado. Por tanto, como hemos comentado, reproduce la morfología en comparación con lo que había antes, reproduce la morfología y la anatomía del estómago, simula la contracción gástrica, es decir, conseguimos simular una onda de contracción del estómago y reproducimos las 3 secciones del intestino delgado, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Esto que nos permite pues una simulación de las hidrodinámicas gástricas, que como hemos comentado son muy importantes para cómo se digiere un producto, y una mayor representatividad de la solubilidad de los compuestos en el intestino delgado. En este caso, el haber dividido el intestino en las 3 secciones es especialmente importante, puesto que muchos productos están diseñados para liberarse en un tramo concreto del intestino. De este modo, nos permite simular ese tramo, dividiendo el intestino en esas 3 partes. Por tanto, ¿qué nos permite hacer este tipo de equipos? Estudios de liberación para estudiar cómo se van liberando los compuestos a través del proceso de la digestión y en qué puntos son liberados, y estudios de bioaccesibilidad, es decir, conocer qué cantidad de compuesto ha quedado, ha resistido el proceso de la digestión gastrointestinal y por tanto va a ser potencialmente absorbible para luego tener una acción biológica. Podemos llevar a cabo también otra serie de estudios, pues, por ejemplo, de viscosidad o de resistencia gastrointestinal de probióticos, pero como no termina de cuadrar con la parte de salud ocular, dejamos solamente el primero y el segundo y no hablamos más de las posibilidades del equipo. Comentar que este tipo de estudios también lo podemos llevar a cabo estudiándolo en ayuno o en ingesta. Claro, no todos los complementos, por ejemplo, se toman de la misma forma. Algunos, si habéis leído el prospecto alguna vez de alguno de ellos, unos te dicen en ayunas, antes de la comida, después de la comida. Bueno, pues esto es porque las condiciones del trato gastrointestinal cambian mucho y por tanto pueden cambiar la solubilidad de los extractos que están contenidos dentro de esos comprimidos, pues por interacciones con otros nutrientes o por una vehiculización de esos extractos por la presencia de lípidos o de ácido o lo que sea. Entonces, bueno, pues con este tipo de estudios también podemos reproducir tanto el estado de ayuno como el estado de ingesta. Tu parte, Laura. Creo que he puesto una diapositiva más tarde. Si sale, me lo dices. Vale, pues en línea con la pregunta que os había lanzado Juan inicialmente, y una vez ya hemos analizado qué ha sido liberado de la matriz y se ha sido solubilizado en el medio digestivo, esa fracción bioaccesible, vamos al siguiente paso, los modelos que tenemos para el estudio de la fracción biodisponible. En este sentido, comentar que bueno, hay muchos modelos que no utilizan modelos celulares, que se basan en membranas de diálisis, sencillamente centrándose en la permeabilidad paracelular, empleando un tamaño de poro X. Sin embargo, conociendo bien el proceso fisiológico de transporte intestinal, sabemos de la importancia de la permeabilidad transcelular y de las células epiteliales intestinales que expresan transportadores específicos de cada compuesto bioactivo, etc. Entonces, desde AINIA siempre apostamos por los modelos celulares para simular este transporte intestinal. El primer modelo que os quería presentar aquí emplea las CACO2, que son unas células epiteliales intestinales de colon humanas, muy estudiadas desde los años 90, también caracterizadas con los transportadores que expresan, pero no es hasta el 2007 cuando se publica un protocolo para realizar los estudios de transporte intestinal empleando estas células. Nosotros en AINIA reproducimos este protocolo, consiste en utilizar unos pocillos un poco diferentes, tipo Transwell, que tienen una membrana porosa y que tienen una parte apical, una cámara apical que simula un poco el lumen intestinal y una cámara basal que simula el flujo sanguíneo. Todo en estático, por supuesto. Aquí sembramos las células CACO2 que durante 21 días en cultivo se sabe que polarizan y se diferencian. De modo que si aquí aplicamos la fracción bioaccesible que nos llega del laboratorio de digestores con una concentración conocida de un compuesto bioactivo,
Tras aplicarlo en esta cámara apical, recogemos la cámara basal tras 2 o 3 horas de contacto y podemos tener el porcentaje de transporte de este bioactivo y dependiendo del bioactivo que sea, en ocasiones, por ejemplo, con minerales también hemos obtenido el lisado celular y hemos cuantificado en él ese bioactivo para obtener el porcentaje de retención. La suma de ambos sería un poco el porcentaje de biodisponibilidad. Con esto estimamos la cantidad o el porcentaje de un bioactivo administrado por vía oral que es absorbido en el intestino alcanzando la circulación sistémica. En estos modelos es muy importante la integridad de la monocapa. Si esta monocapa no está íntegra, pues podría haber un transporte celular que no adecuado. Entonces siempre tenemos ese control midiendo la resistencia transepitelial. Sin embargo, conocemos cómo es la barrera intestinal, sabemos de la importancia de estas células, de los enterocitos y de las uniones estrechas para el proceso de transporte intestinal, pero también hay otros tipos celulares y uno de ellos son las células caliciformes que secretan las mucinas y son las que van a producir este moco que realmente es el que está cubriendo todo ese epitelio intestinal. Por ello tenemos un segundo modelo en el que además de las CACO2 incluimos otra línea celular también de epitelio intestinal colónico que hemos diferenciado en el laboratorio tratando con el metotrexano, el MTX, para que aumente la secreción de mucinas. En este caso hemos evaluado tanto la mucina 4 como la 2, una transmembrana y otra secretora, y observamos cómo incrementa esta secreción de mucinas. Y esto nos permite tener un modelo un poco más complejo, ya que no solo tenemos un tipo celular, sino que tenemos dos tipos celulares y uno de ellos va a generar esa capa de moco. Además hemos hecho inmunofluorescencia. Hemos visto cómo las CACO2 efectivamente no expresan muchas mucinas. Es verdad que tras 7 días en cultivo pueden expresar un poco de mucina. También las HT29 confirmamos que expresan mucina, no sé si se ve muy bien las imágenes. Y con este cocultivo, que es el 9.1, que normalmente es el que se utiliza para el intestino delgado, observamos que se expresan esta mucina un poco localizada en estas formaciones que generan estas células tras varios días en cultivo. Hemos querido ir un poquito más allá y estamos ahora diseñando un tercer modelo basándonos en la tecnología organ-on-chip, en los sistemas microfisiológicos que también se conocen. Como es una tecnología un poco más novedosa, así que he preparado un poco en qué consiste, hablar un poco de esta tecnología. Realmente no es una única tecnología, necesitamos conceptos de cultivos celulares, necesitamos conceptos más ingenieriles de microfluídica y de biología y biomedicina para diseñar este tipo de dispositivos, que al final son dispositivos de cultivo celular, es decir, como las placas multipocillo a las que estamos acostumbrados a trabajar en el laboratorio de cultivos celulares. En lugar de pocillos tenemos canales 3D microfluídicos, donde vamos a sembrar las células y vamos a conectar a distintos módulos dándole esa complejidad a este tipo de sistemas. Los módulos pueden ser tanto sensores como actuadores. Los sensores son aquellos que nos dan los valores de un parámetro a tiempo real. Por ejemplo, si estamos realizando un ensayo de hipoxia, pues un sensor de oxígeno monitorizando el valor del oxígeno a tiempo real en nuestras células, pues podría ser muy interesante. Y los actuadores son aquellos que tienen una acción en el dispositivo. Serían en este caso bombas peristálticas o bombas de microfluídica, ¿vale? Que van a determinar el flujo que hay en ese chip. El objetivo es simular el microambiente y aspectos funcionales clave de los órganos vivos en una escala microscópica. Dependiendo del órgano que queramos simular, dependiendo del proceso fisiológico que queramos simular, pues lo diseñaremos de una manera o de otra. ¿Qué ventajas tiene este tipo de tecnología frente a las anteriores? El simular señales mecánicas por flujo va a mejorar la diferenciación de los cultivos porque al final están creciendo en un ambiente mucho más similar al que tienen in vivo y simulan mejor los procesos fisiológicos que al final siempre son dinámicos. La incorporación de sensores va a permitir monitorizar el efecto a tiempo real, no dependiendo de un único tiempo de análisis, y simulan la comunicación intercelular. Al final, un solo tipo celular pues no representa la variabilidad que tenemos
in vivo y es muy importante esa comunicación intercelular si utilizamos distintos tipos celulares y están conectados por estos canales. Nosotros en AINIA hemos visto interesante este modelo, todo lo que sabíamos ya con el modelo estático empleando los pocillos Transwell, aplicarlo a un sistema de intestino en un chip. Todo esto lo hemos realizado en colaboración con BeyondChip, que es una de las pocas empresas españolas especializadas en este tipo de tecnología. Nosotros les trasladamos nuestras necesidades. Al final, en el lumen necesitábamos ese flujo continuo del digerido y en la cámara basal, que simula la sangre, necesitamos ese flujo más característico de la sangre. Además, nos permite no solo trabajar con células epiteliales, sino que también podríamos sembrar unas células endoteliales, que son las células que van a recubrir los vasos sanguíneos, y podemos tener integrado el sensor de TER, de la resistencia transepitelial, que os he comentado antes que era tan importante para este tipo de ensayos. Además, se ha publicado que si estas células se diferencian con un flujo similar al que tienen en el lumen, se diferencian con un fenotipo mucho más similar al que se tiene in vivo. De modo que con todo esto y conociendo la importancia de las uniones estrechas entre las células epiteliales intestinales y la capa de moco, pues hemos generado un primer prototipo y una prueba de concepto en la que es una tinción de Zonula occludens 1, que es un tipo de unión estrecha. Y hemos visto que tienen un patrón de marcaje como se esperaba. Y también hemos visto tinción de MUC2, de mucina 2. En este caso, una expresión mucho más homogénea. También está descrito que incluso las CACO con flujo pueden hacerse más secretoras de moco. Y todo esto lo hemos llevado al Congreso de la Asociación Europea de Organ-on-Chip, que va a ser ahora en julio. Pero, por supuesto, nos queda mucho camino todavía por recorrer con este modelo. Lo importante sería comparar el modelo estático, el modelo dinámico con los valores que se obtienen in vivo. Nosotros confiamos en que simulando las fuerzas de cizalla, que son este flujo que se aplica, que se ha observado que va a mejorar la diferenciación celular, simulando los gradientes de compuestos, tanto arriba como abajo, que va a ser clave para el transporte intestinal, la expresión y la generación de esa capa de mucinas, pues todo ello va a generar que tengamos un modelo in vitro optimizado para este tipo de estudios. Y una vez tenemos esta fracción biodisponible, ¿cuál es el siguiente paso? Pues aplicar el modelo celular que simula el tejido diana de interés. En este caso, en AINIA tenemos experiencias en la evaluación de efecto antihipertensivo, efecto saciante, metabolismo de colesterol o de glucosa, cicatrización, metabolismo muscular, adipogénesis, neuroprotector, etc. Muchas empresas nos solicitan este tipo de efectos. He puesto aquí 3 ejemplos que creo que son muy sencillos para que lo podáis entender. Por ejemplo, aquí evaluamos el efecto antihipertensivo. Entonces, ¿cómo solemos trabajar? Pues detectamos la diana biológica, en este caso podrían ser los vasos sanguíneos. El modelo celular que nos aplicaría serían células endoteliales, que son las que recubren estos vasos sanguíneos. Y en cuanto a biomarcadores, serían bien moléculas vasodilatadoras o bien moléculas vasoconstrictoras, como la endotelina 1. Es cierto que si tenemos información de los compuestos bioactivos que componen ese producto, ese ingrediente, revisamos la bibliografía y seleccionamos estos biomarcadores en base a lo que ya esté publicado que pueda afectar a esta funcionalidad. Si no, pues hacemos una batería de las moléculas en general que son vasodilatadoras a vasoconstrictoras y ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, el metabolismo de colesterol. En este caso, nuestra diana biológica sería el hígado, porque es donde se metaboliza mayoritariamente el colesterol, y el modelo celular serían hepatocitos. Biomarcadores, pues biomarcadores, moléculas que estén en toda la ruta metabólica del metabolismo del colesterol. Por ejemplo, el receptor del LDL, los transportadores tipo ABC de colesterol, el A1, el G5 o enzimas que sintetizan colesterol de novo. Lo mismo, si conocemos y tenemos información de los ingredientes que componen nuestro producto que estamos testando, pues iríamos a biomarcadores que
que tengamos quizás referencias previas, aunque no es sencillo y, como comentaba Juan, en muchas ocasiones no nos encontramos con bibliografía que represente antes toda la digestión y toda la absorción. Entonces, a veces pues vemos efecto directo en el receptor del LDR, pero si aplicamos todos nuestros modelos, al final ese efecto se va a perder. Y otro ejemplo, en obesidad, diana biológica tejido adiposo, modelo celular adipocito y como biomarcadores, pues niveles de adiponectina, que es una adipoquina propia del tejido adiposo, en este caso asociada a un efecto beneficioso, o cúmulos de grasa, etc. Sobre modelos celulares que simulan tejido de diana de interés, en este caso el ojo. No, en AINEA no tenemos experiencia en concreto en la salud ocular, pero, por ejemplo, en la revisión que hemos hecho Juan y yo, que hemos cogido los primeros complementos nutricionales enfocados a salud ocular, que habían bastantes, pues, por ejemplo, nos podrían solicitar una evaluación de efecto hidratante, antioxidante, antiinflamatorio, muy interesante, o efecto protector. He cogido, por ejemplo, un ejemplo de efecto hidratante. En este caso, la diana biológica sería la superficie ocular. Sería más los componentes de la superficie ocular que van a generar esa película lacrimal, por ejemplo, ¿no? La película lacrimal, sabéis vosotros mejor que yo, que grosso modo tiene 3 componentes principales: la capa de mucinas, la capa acuosa, la capa grasa. La capa de mucinas se encargarían las células conjuntivales, las caliciformes, de expresar, de secretar todas estas mucinas. La capa acuosa se encargan las células secretoras de las glándulas, como la principal o las accesorias, y la capa grasa se podrían emplear células de las glándulas de meibomio y toda su secreción sebácea. Pues los biomarcadores que podríamos analizar serían los niveles de mucina o relacionados con la secreción de estas glándulas. Una vez más, dependiendo de los ingredientes, que como hemos visto algunos son muy comunes, pues iríamos a una revisión bibliográfica, y si alguno de ellos ya está descrito que pueden favorecer los niveles de mucina, pues ya iríamos directos a analizar esos niveles de mucina. En efecto protector, por ejemplo, la diana biológica sería más el caso de la retina, y las células del epitelio pigmentario de la retina sabemos que protegen, ¿no?, a toda esa retina, y los biomarcadores, por ejemplo, podrían ser biomarcadores de apoptosis o necrosis celular. Después de generar un daño en esas células epiteliales, pues ver si hay cambios en esos biomarcadores. Pero bueno, seguro que muchos de los que estáis aquí se os ocurren muchos biomarcadores y muchos modelos celulares. Para acabar, queríamos comentaros algunos ejemplos que tenemos publicados para que veáis un poco la forma de trabajar en conjunto y para qué sirve, ¿no?, una aplicación real. En este caso fue en colaboración con la empresa Omia, suiza, que es de complementos nutricionales, una empresa muy interesante, y nos solicitaba la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad de un compuesto de una sal de calcio que habían ellos funcionalizado, y creían que iba a mejorar la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad del calcio. Realizamos tanto la digestión gastrointestinal como el modelo celular CACO2, y pudimos caracterizar el comportamiento del nuevo ingrediente durante la digestión, que a pesar que no mejoraba la cantidad de calcio en la fracción bioaccesible, sí que lo hacía en la fracción biodisponible, y permitía determinar el potencial de esta sal de calcio como un ingrediente funcional. Otro ejemplo, este fue durante la ejecución de un proyecto europeo, Bake for Fun. Querían saber los beneficios del empleo de harinas ancestrales frente a harinas normales para la producción de panes. Nos solicitaron conocer el porcentaje de bioaccesibilidad de compuestos de interés, en este caso eran carotenoides y compuestos fenólicos, y tras ello realizaron evaluar el efecto antiinflamatorio, ¿vale?, evaluando cambios en la citoquina inflamatoria tras inducir una inflamación con la interleuquina 1 beta. Y la conclusión fue, bueno, pues que los tenían niveles más altos de carotenoides y empleaban distintos tipos de harinas, como las ancestrales, que eran las Einkorn, en comparación con otras actuales. Y además este pan evidenció un efecto antiinflamatorio en este tipo celular, que eran macrófagos THP1. Otro ejemplo que lo he puesto aquí en 2016, que yo estaba en el IOBA, de hecho, con la bodega Matarromera, nos solicitaron el porcentaje de bioaccesibilidad de compuestos de interés, que en este caso eran polifenoles.
y posteriormente querían evaluar de esa fracción bioaccesible el efecto en el metabolismo del colesterol. Y como conclusión, bueno, pues la digestión gastrointestinal mostraba que la bioaccesibilidad es particular de cada compuesto analizado y así ya la podían conocer, y además luego se mostraron cambios en biomarcadores relacionados con el metabolismo del colesterol utilizando esta fracción bioaccesible. Y nada, para concluir y para dar una respuesta a nuestra pregunta de cómo evaluar el efecto de compuestos bioactivos de aplicación oral en la salud ocular y sobre todo para ayudar al cribado, ¿no? y al desarrollo de estos compuestos bioactivos o de estos productos o complementos nutricionales, que conozcáis que la metodología in vitro también es muy interesante, que nosotros nos formamos bien en conocer la situación que se da in vivo y generar modelos in vitro que puedan asemejarse lo máximo posible a esa situación in vivo. Tenemos modelos que simulan toda la parte de digestión gastrointestinal, tenemos modelos que simulan toda la absorción intestinal y posteriormente pues trabajamos con multitud de distintos tipos celulares, en este caso serían tipos celulares asociados al ojo, para evaluar los efectos biológicos de interés, seleccionando el modelo celular y los biomarcadores según el efecto que estamos buscando. Y nada, será todo lo que queríamos compartir hoy con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Este es todo el equipo de la línea de preclínicos, de estudios preclínicos, y quedamos a vuestra disposición para las preguntas. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchísimas gracias por el seminario, me ha parecido muy, muy interesante. Como tú sabes, Laura, soy una apasionada del desarrollo de modelos, así que, bueno, la verdad es que tengo muchas preguntas, pero primero dejo paso por si alguien quiere preguntar y si no, pues arranco yo. Profesor Pastor. Está en silencio, no se le oye. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, Es ¿qué un tal? placer volver a verte. Es la Laura más alta de todo, de que jamás ha pasado por el IOBA. Me hacía sentirme chiquitito. Bueno, que enhorabuena, que muchas gracias, que es un placer volver a verte. Y preguntarte dos cosas. Aparte de los pesados de Matarromera, siguen insistiéndonos gente con compuestos derivados del azafrán. Entonces, he entendido básicamente que si alguna empresa quisiera de alguna manera, o sea, porque lo que hay son normalmente gente que tiene ideas, pero que desde luego no son capaces de llevarlas a la práctica, me explico. O sea, Matarromera va a ser incapaz, entiendo yo, aparte de producir unos vinos excelentes, pero yo creo que va a ser incapaz de sacar una línea, digamos, de productos para nutrición, que puedan tener... entonces, ¿sería factible que actuarais como una especie de meeting point en el sentido de que si una empresa tuviera interés a través de los 1.500 clientes que tenéis, se pudiera ofertar esas ideas o ese tipo de acciones no las hacéis? ¿Me has entendido la pregunta? No, repita, por favor. A ver, Matarromera no va a poder nunca llevar el tema del polifenol a una línea, digamos, que tenga que ver con la nutrición, porque no es su core y porque ellos están dedicados al vino. Entonces, lo que yo he entendido es que, además de que testáis para empresas, tenéis una cartera de 1.500 clientes. ¿Eso lo he entendido bien? Sí, clientes Vale. que son empresas como Matarromera. Vale, pero quiero decir que sería posible que en un momento determinado actuarais como meeting point de una empresa que quiere acceder al mercado y no tiene el conocimiento suficiente, aunque tenga el producto, porque eso mismo está pasando con otra empresa de Madrid que tiene un derivado de azafrán. Entonces, pero claro, yo no les acabo de ver que ellos tengan el know-how suficiente como para poder, digamos, transformarlo en un producto que pueda estar, digamos, en uso humano. Vamos, eso no lo veo. ¿Me entiendes la pregunta ahora? Sí, nosotros en este sentido somos muy proactivos y podemos poner en contacto distintas empresas que tienen inquietudes similares. Y, por ejemplo, pues ahora hemos lanzado
o un ejemplo de salud ocular. Tenemos una línea de comerciales que se podrían poner en contacto con distintas empresas que estarían interesadas sí, y las ponemos todas en contacto, hacemos reuniones y cada uno expone sus intereses, porque al final las empresas quieren lo que tienen en las líneas estratégicas y sacarlo adelante. Entonces, si está en las líneas estratégicas que han definido para ese año, se pueden formar proyectos tipo CEDETI y pedir ayudas, y nosotros en ese sentido pues somos muy catalizadores de todos ese tipo de proyectos. Sí, sí. Bueno, eso era un poco la pregunta. No quería nada más que saludarte, saludar a tu compañero, pero vamos, como te conozco a ti más, pues eso, y decir que es un placer volver a verte y que bueno, que eso. Y que volveré a ir dentro de poco a saludaros a todos. Que hace mucho... No sé, no lo sé yo. Aquí no andamos todos todavía. Las cifras de aquí no son muy buenas todavía, pero bueno, es un placer, de verdad. Gracias de todo corazón. A vosotros, yo estoy encantada también de participar. Ya le he dicho a Laura que me puede apuntar para el año que viene también. Vale. Cambiamos de temática si quiere. Sí, yo te tengo apuntada. Muchas gracias, profesor. La doctora Yolanda Dibol tiene también la mano levantada, cuando quieras. Bueno, me ha encantado la presentación, muchas gracias a los dos. Juan, encantada de conocerte, y Laura, ¿qué te voy a decir? Pues que me ha encantado verte haciendo esta presentación tan estupenda. Se me han ocurrido muchas cosas y bueno, no creo que sea este el momento de hablarlas, ya lo hablaremos de forma más personal más adelante, pero sí que quería comentaros algo que conozco muy por encima y quería que me dierais vuestra opinión. Es justamente sobre un poco la controversia que yo he leído que existe con respecto a ciertos polifenoles, porque se están utilizando cada vez más en el ámbito ocular, pero los pocos estudios, por lo menos los que yo he leído, que hacen referencia a lo que vosotros habéis comentado, justamente a estudios funcionales de absorción y de biodisponibilidad tras su administración oral, pues hay algunos que dicen que no se absorbe nada realmente y que es muy poco probable que pueda tener un efecto, y hay otros que dicen que no, que sí que se absorbe. Y varía un poco según las familias de estas moléculas polifenólicas, ¿no? Que seguro que sabéis vosotros más de eso que yo. Entonces quería tener un poco vuestra opinión en general de cuál es la realidad de la absorción intestinal de estos compuestos. Esta me la pido. Sí. Bueno, mi tesis doctoral fue de compuestos fenólicos de subproductos de la vinificación, entonces, bueno, es un tema con el que he estado muchos años, 8 años en concreto. Si me permitís, puedo compartir un segundo la pantalla porque ha habido un error mío y entonces no había incluido una diapositiva que justamente habla un poco de esto, entonces viene perfecto a colación. Por eso me he quedado antes así un poco pillado. Disculpa. Vale, esta diapositiva que es la que faltaba, ¿no? Entonces, cuando hemos visto antes los tipos de compuestos fenólicos que tiene este tipo de productos, muchos de ellos, si nos fijamos, había uno que era de extracto de vid, no me acuerdo de qué parte era, pero la mayor parte tenía extracto de arándano. Entonces, los arándanos tienen diferentes tipos de compuestos fenólicos, algunos ácidos fenólicos, alguna pequeña cantidad de catequinas, epicatequinas, pero sobre todo lo que tienen son antocianos. Entonces, esta gráfica en concreto está extraída de mi tesis doctoral, de un extracto de ollejo de uva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de compuestos en concreto con los antocianos? Los antocianos son muy inestables a un pH básico. Entonces, durante el proceso de la digestión, como podemos ver, la malvidina, por ejemplo, que es el mayoritario, yo creo que es donde se ve mejor el efecto, ya que los otros están en pequeña cantidad, tras la digestión intestinal se pierde la mayor parte de estos compuestos. Entonces, la dificultad que hay aquí es que no todos los compuestos fenólicos se comportan del mismo modo. Mientras que los antocianos se degradan por el pH intestinal, por el pH básico, los ácidos fenólicos, como por ejemplo el ácido silícico, resisten más esta digestión, pero claro, ya tienen un grupo H- en su estructura, tienen un grupo acetilo, por tanto suelen tener menos actividad.
que, por ejemplo, compuestos otros ácidos fenólicos como el ácido gálico. El ácido gálico sí que se pierde bastante durante la digestión porque se autooxida. Compuestos como la catequina o la epicatequina son flavantresoles, que son los otros que podíamos encontrar en esos compuestos. Mi tesis es pública, está por ahí en internet si alguien quiere echarle un vistazo, porque se habla de todo este tipo de compuestos. Claro, ¿qué pasa con estos compuestos? Estos compuestos se transforman en otros, se autodimerizan consigo mismos, o sea, con compuestos del mismo tipo, se dimerizan con otro tipo de compuestos, se pueden unir a las enzimas digestivas y precipitar con ellas y, por tanto, reducen su bioaccesibilidad y, en consecuencia, su biodisponibilidad. Entonces, efectivamente, lo que planteas es que el problema que hay hoy en día es que hay una cierta cantidad de literatura, pero con mucha controversia entre ellas. Luego, encima, se está viendo que la matriz en la que va incorporado el compuesto fenólico tiene un efecto muy importante. De hecho, yo acabo de enviar a Food Chemistry de mi tesis un artículo que va de esto, de cómo la fracción polimérica, que se olvida mucho durante la digestión, porque se centra mucho siempre en compuestos de bajo peso molecular, pues como antocianos o como catequinas, flavantresoles, ácidos fenólicos, estirenos como el resveratrol, pero claro, la fracción polifenólica de alto peso molecular, que es la que está presente en gran cantidad en subproductos, en extractos de subproductos de la vinificación, durante el proceso de la digestión precipita o se puede degradar, y precisamente lo que nosotros publicamos en ese artículo, sin dar muchos datos, es que el hecho de que tenga compuestos fenólicos de alto peso molecular reduce mucho la bioaccesibilidad, reduce la actividad antioxidante a lo largo del proceso digestivo. Entonces, hay un desconocimiento a día de hoy. Más que un desconocimiento, hay mucha disparidad en el conocimiento. Ya se sabe que hay un efecto de la matriz. Algunos artículos muestran que las proantocianidinas, estas flavantresoles de alto peso molecular, se degradan y liberan catequinas. Otros, como fue nuestro caso, que precipitan uniéndose a enzimas digestivas. Entonces, claro, hay tanta disparidad que no hay establecido un mecanismo claro. Se sabe que hay diferentes mecanismos, pero en unos se observa, para un mismo tipo de matriz, en unos se observa una cosa, en unos se observa otra. Entonces, bueno, pues ahí se sabe que hay un efecto de la matriz importante. Entonces, la bioaccesibilidad está súper condicionada al tipo de compuesto fenólico y a la matriz donde está incorporado. Y luego, en función de su bioaccesibilidad, también cambia la biodisponibilidad. Por ejemplo, nosotros observamos que al aumentar la cantidad de resveratrol biodisponible, llega un momento que por encima de un cierto nivel, y esto no es nuevo, ya lo habían observado otros autores, se satura el sistema de transporte del resveratrol, porque el resveratrol se transporta metabolizándose, sulfatándose en el intestino, glucuronizándose. Entonces, cuando superas un cierto nivel, se satura este sistema de metabolización y entonces se empieza a transportar el compuesto de forma nativa sin metabolizarse. Entonces, de repente, la biodisponibilidad del resveratrol aumenta hasta el doble, porque el intestino, los sistemas de metabolización del intestino se saturan, ¿no? Y entonces se transporta sin metabolizar. Entonces, claro, hay tantos factores de por medio y a veces tan poco conocimiento, sobre todo en el efecto de la matriz, y tanta disparidad en los resultados, que no permite emitir unas conclusiones muy claras. A líneas generales, yo creo que lo que está claro es que a líneas generales, aunque otros artículos, por lo menos mi opinión y mi experiencia con mi investigación y con lo que he leído, que aunque haya artículos que digan que aumenten los compuestos fenólicos durante la digestión, la realidad es que se pierden. En general, se pierden y mucho. Luego ya cada compuesto tiene sus propias características, ¿no? Luego hay compuestos que se absorben más fácilmente que otros. Hay ácidos fenólicos, por ejemplo, que se absorben a través de la vía paracelular, como el ácido gálico, se absorben muy bien y muy fácil. Pero otros sí que dependen del transportador de ácidos monocarboxílicos y entonces ya el transporte es diferente, ya está más condicionado a la saturabilidad del transporte. Entonces, bueno, es un mundo tan grande que espero más o menos haber respondido a lo que estabas preguntando. Bueno, creo que lo que me queda claro es que hay que estudiar caso por caso y utilizar buenos modelos de trabajo para tener en cuenta todos esos factores que nos habéis contado. Sí, y aquí lo que decíamos es que es súper importante la parte de la bioaccesibilidad, la biodisponibilidad y también, que aunque no lo hemos tratado, la parte de la metabolización hepática.
son etapas súper importantes para luego la funcionalidad de un compuesto y que lamentablemente en muchas ocasiones se obvian a la hora de estudiar los potenciales efectos funcionales. También hemos observado una tendencia que desde hace muchos años se utilizaban extractos botánicos, naturales en general, y ahora también hay una tendencia a seleccionar el compuesto de ese extracto, aislarlo. Por ejemplo, nuestros compañeros de nuevos productos tienen muchas metodologías de extracciones de compuestos concretos para aislar ese compuesto y que no tenga toda esa matriz que al final influye tanto y reduce al final el efecto funcional que queremos del compuesto que nos interesa, ¿no? Ya. Muy bien, pues muchas gracias. Pasé vuestra revisión de polifenoles a Juan. Como veis, es un tema. Habéis abierto la veda de los polifenoles y puede dar una charla de... Somos varios en el instituto que estamos interesados con distintas moléculas. Evidentemente nos interesa más la aplicación tópica, pero sí que es interesante también poder tener una comparativa con lo que pasa pues, a nivel de administración oral. Así que sí, me ha parecido un mundo pues, de lo más interesante, todo lo que nos habéis contado. Sí, la verdad es que en la búsqueda de estos complementos nutricionales hemos observado muchos aplicados para salud ocular y decíamos, bueno, les podemos lanzar la pregunta si ellos saben si realmente, ¿no? Al final hay mucho clínico, si realmente ven que sí que está demostrada la efectividad, como decía Juan, a veces en el campo de los complementos, pues la legislación es mucho más laxa, digamos. Yo eso no os puedo responder porque seguro que hay clínicos escuchando que os pueden comentar. Yo sí que sé que los suplementos nutricionales que habéis puesto en pantalla de luteína, etcétera, pues sí que se toman, ¿no? Pero cuán efectivos son, eso ya. Bueno, Laura, te hablaremos muy pronto. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver, Ana de la Mata, veo por ahí, Marina, Sarita tiene que estar también, está pasando. Reconocida. Bueno, en lo que vamos a ver si alguien más se anima. Yo quería saber un poco vuestra opinión. Bueno, más que vuestra opinión, si os piden mucho las empresas, vosotros nos habéis mostrado cómo habéis ido, digamos, haciendo cada vez más complejos los modelos in vitro que tenéis para que reproduzcan mucho mejor lo que hay. Pero claro, lógicamente eso implica, supongo que mayor coste para las empresas que os contratan, más tiempo que se necesita para llevar a cabo el estudio. Entonces, ¿os demandan mucho esos modelos más complejos? O si ven que no es necesario por legislación, muchas veces tiran a lo más sencillo y más rápido. Depende de la empresa y de la carga de investigación que le den y del dinero que tengan ellos para investigación. La verdad es que, por ejemplo, con Omia, que es uno de los ejemplos que os hemos comentado, empezamos a mostrar el modelo 3D basado en Gaton Chip y le gustó muchísimo, ya quería probar los nuevos suplementos que estaba haciendo con ese modelo. Le dijimos que, claro, que estábamos todavía en desarrollo, tenemos... Este tipo de investigación sí que lo hacemos con proyectos más institucionales, ¿no? El IBACE nos ayuda mucho y claro, le tuvimos que decir que no, pero ellos, por ejemplo, sí que estaban decididos a realizar ese modelo frente al estático que era con el que habían hecho el estudio anterior. Pero claro, les dijimos que no podía ser y les pasamos el presupuesto de los dos y la verdad es que la diferencia era interesante de precio y de tiempo. Y estaban interesados. Entonces es un balance del dinero que ellos dispongan y cuando les contamos los modelos les gustan y están interesados y qué interesante, pero al final dependen de cada uno los recursos que tengan. Sí, claro. No, es que ellos, un poco lo que ves a nivel de investigación, que se desarrollan unos modelos impresionantes y todo el mundo le gusta y todo el mundo ve claro, pero al final por falta de recursos, por falta de tiempo, por lo que sea, muchas cosas se siguen haciendo, pues eso, en una monocapa celular. Sí, al final es lo que más hacemos en el laboratorio, ¿no? También creo que a lo mejor mucha también de esa disparidad que se encuentra en la literatura pues pueda deberse precisamente a que se prueban las cosas en sitios distintos y claro, no tiene nada que ver al final los resultados. No sé, vosotros habéis visto muchas diferencias entre el uso, bueno, el Gaton Chip, sé que estáis en ello, pero veis muchas diferencias.
Hace poco hemos adquirido también una bioimpresora 3D, por ejemplo, y estamos empezando con ella. Todavía no tenemos esa comparativa. Por ejemplo, hay un estudio publicado que sí que comparaba el Transwell y el Gat-on-Chip, un Gat-on-Chip que habían desarrollado ellos, y leías el artículo y ahí no había ninguna diferencias. Entonces, claro, hay que ver cada capa celular, los flujos, cuán importante es cada cosa para tampoco tener un modelo tan complejo, sino sencillamente reproducir lo que es clave para ese proceso fisiológico y tener un balance entre la complejidad y la sencillez, que al final es una ventaja de los in vitro y no nos podemos ir mucho más allá. Sí, no, claro, está claro, es eso, se trata de buscar el equilibrio, que para eso es un modelo in vitro. También para pedir financiación ahora se está solicitando mucha innovación, que las empresas tengan una parte interesante de innovación. Entonces, en este sentido, sí que les está gustando que tengamos este tipo de modelos más evolucionados y más avanzados. Porque a veces si ya te vas a la monocapa y tal, pues no te van a dar esa financiación, ¿sabes? Por ahí. ¿Y sabes, has visto algo de Organ-on-a-Chip a nivel ocular? Sí, en concreto con BioNchip, con los que colaboramos, nos comentaron que estaban también en conversación con distintas empresas para un ojo on chip. En este caso, claro, cambia el diseño porque la parte de arriba no era fluídica, era solo la parte de abajo. Pero bueno, yo les estuve preguntando a ver si sabía algo más porque era de superficie ocular, tenían córnea, también llegaban a endotelio, pero bueno, no están ahí pidiendo financiación para el desarrollo de este, pero sí, claro. Vale, pues muchas gracias. ¿Nadie más se anima? Pues muchas gracias a vosotros. Creo que no, pues nada, muchísimas gracias de verdad a los dos por el seminario, creo que ha sido fantástico. Creo que es un gran cierre a este ciclo de seminarios que, como os decía antes, este es el último del ciclo de este año. Dentro de 2 semanas sí que tenemos un seminario extraordinario que es un poco distinto, es la jornada de investigadores predoctorales. Entonces esa jornada no va a estar abierta a todo el mundo, va a ser algo limitado a gente del instituto. Os mandaré la información en unos días. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, por supuesto a los ponentes y nada, que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias. Igualmente.